Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy quiero hablarles sobre un tema, el plan de redención o plan de salvación de Dios. En Génesis capítulo 1, en el último versículo, vemos que todo lo que hizo Dios era bueno y no existe improvisación con Dios y todo lo que hizo fue por medio de planes. Él tiene planes y en el cielo existe un calendario divino totalmente desconocido para el ser humano y Dios realiza sus propósitos de acuerdo a su tiempo y a su plan. En Gálatas, capítulo 4, verso 4, vemos que dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todas las profecías tienen un cumplimiento exacto en cuanto al día y la hora. Por ejemplo, tenemos que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana, porque esa era la hora donde se ofrecía el primer sacrificio en el santuario. Y en la hora de su muerte de Jesucristo, que fue a las 3 de la tarde, se ofrecía el segundo sacrificio. Para entender todo eso tenemos que estudiar muy bien lo que es el santuario en el Antiguo Testamento. Queridos hermanos, Jesús entró a Jerusalén un 10 de Abib, que era, que era el día en que se separaba el cordero para la Pascua. Esto también viene, queridos hermanos, de a partir del santuario, que también se escogía el cordero, y también en la Pascua. Ni antes ni después. Todas las profecías indican que tenemos un Dios que planifica, que tiene planes. Y si existió un plan de salvación, la entrada del pecado no tomó por sorpresa a Dios. Él ya había elegido un plan de salvación para el ser humano, para su redención por medio de Jesucristo. Pues, ¿cuál era la posibilidad de que, como el ser humano tenía libertad e inteligencia, puede que el ser humano use mal su inteligencia para vivir mal su libertad? Y si el ser humano caía, pues Dios tenía ya un plan, lo cual es Cristo y es el plan de salvación de Dios. El plan de Satanás era arruinar la creación de Dios. Y Adán fue creado en el sexto día por las manos de Dios y le dio aliento de vida Dios a Adán. Y lo primero que Adán vio el rostro de su creador, porque Adán era perfecto y sin pecado. Y Dios le entrega el dominio del planeta de tierra a Adán en sus manos. Cuando Satanás hace caer a Adán, Satanás tiene el dominio de la tierra, mas Dios colocó un punto final al final de la historia con su plan de salvación. Satanás usa los cinco sentidos para atraer y hacer caer el ser humano y usa la filosofía para colocar la duda en la mente del ser humano. Y él promete algo que no puede cumplir, es dando la inmortalidad que él no puede darlo. Solamente Dios puede dar el don de la inmortalidad cuando todos seamos salvos. Cuando cuando Eva aceptó el trato de Satanás, Adán y Eva quisieron ser como Dios y tenían la misma filosofía de Satanás que venía ya desde el cielo, mejor dicho, rechazado del cielo. No, en Romanos 3:23 vemos, y dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 también nos dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Redentor, que allí está el plan de salvación de Dios. Adán y Eva estaban vestidos con un manto de luz y cuando pecaron se vieron desnudos y tuvieron vergüenza y se degradó su imagen. Y Dios quiere restablecer esa imagen dándole un nuevo manto de luz en su segunda venida. Hoy en día se le está echando la culpa a Dios de todo, lo cual viene eso desde el Edén. Nuestras condiciones cuando entró el pecado era la siguiente. Vemos estos textos bíblicos, primero como Génesis 6:5, donde nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Recordemos que corazón significa la mente del ser humano. En Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En Mateo 15:19, porque el corazón salen malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, los hurtos y falsos testimonios y las blasfemias.
En Jeremías 13:23, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal? Queridos hermanos, para dejar de pecar nosotros debemos tener la naturaleza de Cristo, ser perfectos, como Cristo dijo, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Muchas veces queremos cortar el fruto, pero para acabar con esto, todo debemos cortar desde la raíz. En Primera de Pedro 1:18 al 20 vemos que nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo acá recibisteis vuestros padres, no con cosas incorruptibles, como oro o plata, sino con la sangre de preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces, antes de la caída de Adán y Eva, ya había un plan de redención o salvación, la cual Cristo mismo se eligió a sí mismo, ¿no? Dios siempre está tratando de encontrarte, pero el ser humano siempre se esconde, no se deja encontrar. Dios quiere restaurar tu vida, porque Jesucristo tuvo que ser nuestro Salvador, porque querido hermano, porque Él es divino, también fue humano y Él fue sin pecado y sin mancha. Es divino, vemos en Hebreos 1:8 y dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es humano, en Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido debajo de la ley. Sin pecado, en 1 de Pedro 2:22, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesucristo es nuestra fuente de vida. Nadie podrá morir en nuestro lugar. Queridos hermanos, cuídense mucho. Gracias por escuchar este contenido y que Dios lo bendiga. Hasta pronto.